Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas de la Situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 25 de abril de esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Ley Minera, Saqueo y Resistencia Obrera. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Javier Hernández García, del Frente de Pueblos Indígenas y Colonias contra la Minería por Metales en Morelos, y en el bloque del PA comentario Francisco Cerezo con el tema La Ley Minera, los hijos de la REA. También en el tercer bloque vamos a tener La Voz de Fragua con el tema Entre la sequía y el saqueo. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación de Israel y un testimonio de una compañera cassette con el tema Construir la unión de trabajadoras y trabajadores de restaurantes y cafeterías. Una propuesta muy interesante que está conformando la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y bueno, este es el programa del día de hoy. Escríbanos desde dónde nos están escuchando o viendo, ¿no? A través de qué redes sociales. Y pues vámonos con el intro del bloque de la denuncia. Buenas noches, Javier. Un gusto tenerte. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Buenas noches, buenas noches. Bien, pues queríamos platicar contigo en este bloque a propósito de la ley minera y todo este debate que está a nivel nacional, ¿no? Queríamos preguntarte, porque eres una persona que conoce de cerca, ahora sí que en tu propio territorio, las consecuencias de la minería, ¿no? Estamos hablando del estado de Morelos, en el municipio de Temixco, pero bueno, también tienes conocimiento de lo que ha provocado a nivel nacional. Háblanos un poquito de la minería, perdón, y las consecuencias que tiene la minería a cielo abierto en las comunidades. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer el espacio que se nos brinda para difundir la lucha a manera de denuncia. Yo soy Javier Hernández García, soy habitante originario del pueblo indígena Tetlama, en el municipio de Temixco, Morelos. Bueno, en relación a la minería, pues mi pueblo está concesionado en su totalidad. El territorio está totalmente concesionado para la industria minera a cielo abierto, bajo el proceso de lixiviación con cianuro. Mi comunidad pues lleva ya 10 años viviendo una situación muy compleja, aunque la minera no está explotando aún los cerros de El Jumil y el Cerro de la Calabaza. Ya ha marcado un daño al tejido social, y esto es algo que hemos denunciado a lo largo de estos 10 años de lucha. Pero si bien es cierto, los daños son conocidos porque han sido difundidos por diversos colectivos a lo largo y ancho del país que luchan en contra de estos megaproyectos de muerte. Yo los considero como un crimen de lesa humanidad por las consecuencias tan graves que dejan en la salud humana y al medio ambiente. Aquí en el pueblo de Tetlama se ha dado una situación muy fuerte, muy difícil. El poder económico y político que tienen las empresas, pues han corrompido a las autoridades, han corrompido a la población, han formado líderes de la propia comunidad, los cuales son personeros y operadores de la empresa, dividiendo pues a las familias, dividiendo a la comunidad, y todo esto pues ha marcado las formas de organización de mi pueblo, que es un pueblo indígena, que se rige por usos y costumbres. Ha atentado contra nuestras formas de organización. Aquí en Morelos
pues esta lucha es muy sonada, es muy mencionada porque pues lamentablemente hemos estado abandonados por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, han sido omisos, han sido insensibles ante esta situación, pues con la dinámica, ¿no? Que ya todos sabemos de que se echa la bolita uno con otro, que las concesiones y ese tipo de situaciones. Entonces realmente las consecuencias son grandes, son muy grandes, son fatales en cuestiones de salud. La empresa minera, el día de hoy, en voz de su vocero, es una situación que da mucha pena, mucha vergüenza, que sea un biólogo morelense, que sea el portavoz de este proyecto, Ricardo Manuel Sierra, se quieren apegar mucho al marco legal internacional o nacional, haciendo mención de la Agenda 2030, que no es más que otro instrumento para despojar a los pueblos. Se defienden perfectamente del tema del cianuro, porque la mina que se pretende hacer en mi pueblo es bajo el proceso de lixiviación con cianuro. Pero la empresa no nos hace mención que al entrar en las entrañas de la tierra, al dinamitar los cerros, al pulverizarlos, no nos habla de que lejos de extraer oro, plata, bronce y los metales de su interés, también liberan metales pesados, como es el arsénico y el mercurio, metales que son altamente dañinos para la salud. Si bien es cierto, ellos hacen mención que el agua mezclada con cianuro tiene un ciclo de circulación, o sea que la vuelven a reutilizar, pero los metales pesados no se diluyen. Los metales pesados quedan a perpetuidad en el aire, en el agua y en la tierra, dañando con esto la forma de vida del pueblo, que es 100% agricultor. Aquí se cultiva maíz, cacahuate, calabaza, chile, sorgo y una infinita variedad de semillas para la alimentación, para la venta, para sobrevivir. Y todos estos metales, lógicamente, erradicarían la agricultura, erradicarían la ganadería, erradicarían la pesca que se realiza en dos lagunas que están dentro de las concesiones. Estas concesiones, hasta el 2018, estaban asentadas, una de ellas, en lo que es la zona arqueológica de Xochicalco. El subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco estaba concesionado a la industria minera. Después de eso, hacen modificaciones porque en el 2013, precisamente Xochicalco fue uno de los argumentos técnicos que tuvo la Semarnat para negarles la manifestación de impacto ambiental y en consecuencia no firmar el permiso de explotación. Hacen modificaciones y dejan fuera el subsuelo de Xochicalco, pero siguen quedando dentro de estas 6 concesiones que ahora tienen, siguen quedando mi pueblo y el pueblo indígena de Cuentepec, que están totalmente dentro de las concesiones. Y según el esquema de la Secretaría de Economía para expedir las concesiones, tiene que ser un territorio que no esté ocupado. Y este territorio está ocupado. En el estado de Morelos resultarían afectados alrededor de 200,000 habitantes de manera directa y de manera inmediata, una vez que esta mina pudiera entrar en operaciones. Afectados en el tema del agua, que es un derecho humano. Afectados en cuestiones de salud, afectados en cuestiones de seguridad, porque detrás de una minera, ya sea que la delincuencia venga como brazo armado de la mina, o ya sea que la delincuencia llegue para extorsionar a comuneros, a trabajadores, incluso a las mismas empresas, como se daba el caso en Carrizalillo Guerrero, también este tipo de proyectos promueven la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque al haber este tipo de trabajos se incrementa el consumo de alcohol, se incrementa el consumo de droga y en consecuencia
Las que sufren son las señoras de casa, las amas de familia, que reciben al marido en estados inconvenientes, bajo el influjo del alcohol o de una droga, maltrato físico, psicológico y todo este tipo de situaciones. Entonces, estas son las razones por las cuales la sociedad morelense se ha organizado y por las cuales decimos no a la mina. El día de hoy nosotros de verdad lamentamos mucho todo el manoseo que hubo en la Cámara de Diputados la semana pasada, el viernes en la madrugada, para aprobar una ley a la cual le manipularon muchas situaciones que convenían de alguna manera a los pueblos. Si bien es cierto, la ley o la iniciativa que mandó Andrés Manuel López Obrador no era la más perfecta ni la más justa, mucho menos la más constitucional, porque no tocó el tema de los pozos de carbón, pero por lo menos era mejor que la ley vigente que está en la actualidad rigiendo en México. Por lo menos tenía otro tipo de situaciones que convenían a los pueblos. A nosotros nos preocupa mucho el tema del agua y de verdad aprovecho el espacio para urgir, para hacer un llamado a los senadores para que dejen de impulsar leyes, de aprobar leyes a contentillo del capitalismo, del extractivismo y en el caso muy particular a contentillo del sector minero, que dejen de manipular la minuta en torno a la ley minera, porque la situación del agua es muy delicada. En mi pueblo, la empresa minera ya perforó un pozo. Bajo la ley de aguas nacionales, vuelven el recurso, vuelven el bien común del agua, lo vuelven una vulgar mercancía y por ende las empresas tienen un acceso, las puertas abiertas para acceder a las concesiones a través de un prestanombres, de un particular, porque así sucedió en Morelos. Y lo que nos indigna mucho es que en el acuífero de Cuernavaca existen en la actualidad, desde hace varios años, 3 decretos de veda. Es decir, el acuífero de Cuernavaca está totalmente vedado para cualquier tipo de industria. La minería, esta mina que se pretende hacer en mi pueblo, requiere en promedio de 200,000 litros de agua por hora. Trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una violación al derecho humano del agua por parte del Estado al otorgar este tipo de concesiones. Y más aún cuando existe un informe técnico de la misma Conagua que expone que el acuífero de Cuernavaca está en vías de sobreexplotación. El agua no solamente se la van a arrebatar a los pueblos, el agua se la van a arrebatar incluso a la zona industrial de Cuernavaca. A esa zona también le van a arrancar el agua para sus procesos de producción. Y eso es el tema que nosotros necesitamos que se adhieran ese tipo de temas a esta ley, porque en cuestión de agua las mineras siguen gozando de privilegios, incluso en esta nueva ley que se está gestando, por así decirlo, que se está manipulando, las empresas siguen teniendo privilegios por encima de las comunidades en cuestión a lo que se refiere al agua. O sea, no puede ser que esta industria sea de carácter público, de interés público, cuando realmente yo no entiendo por qué cuando sacan gráficas y le asignan un cierto lugar a México como exportador de oro o productor de oro, cuando realmente la extracción no la realiza el Estado, la realizan empresas privadas, la realizan empresas transnacionales. No es México quien produce oro, son las empresas, bajo la venia o en contubernio con los estados y con los distintos instrumentos que se han creado para violentar a los territorios, para alterar la vida de los pueblos y para despojarnos de todo. O sea, realmente esta situación de los metales pesados es como el talón de Aquiles de las empresas.
porque del cianuro se defienden perfectamente muy bien, pero en cuestión a los metales pesados es una situación que no pueden debatir, que nunca se han atrevido a debatir en principio, porque las empresas no tienen ética ambiental. Yo siempre lo he expresado así y lo sostengo. No tienen ética ambiental. Las empresas tienen estrategias para dividir a los pueblos, para realizar persecuciones sobre los opositores, pero jamás van a tener principios para exponer un proyecto, porque saben que los proyectos de minería son proyectos ecocidas, son proyectos que atentan contra la vida y contra la naturaleza. Bien, Javier, pues has sido muy claro, ahí podemos ver en el mismo debate de la ley minera cómo las empresas mineras fueron a la Cámara de Diputados, les abrieron espacio y misteriosamente después de que se reunieron con ellos, los diputados cambiaron la ley, borraron, modificaron, cambiaron de opinión y entregaron algo que ni siquiera fue lo que el Obrador propuso. Pues queríamos que la audiencia te escuchara porque pues tú estás ahí en carne viva, sufriendo junto con los pobladores, pues no solamente se despojo, bien lo decías, las mineras dividen los pueblos, las mineras compran a la gente, compran conciencias, y también las mineras, porque está documentado en otros estados de la República, en otros países, también las mineras matan, también las mineras atentan contra la vida directamente, no solamente a través de lo contaminado que dejan, sino directamente ejecutan o mandan a ejecutar a muchas personas que están defendiendo su tierra, su agua, su territorio. Con algunas palabras, Javier, para despedir esta sección. Pues la verdad sí es una situación muy compleja. Ahorita que mencionaste la cuestión de las ejecuciones, voy a citar un libro de este compañero Jesús Lemus. Precisamente el libro se llama México a cielo abierto, y en este libro se citan a detalle todos los casos de homicidios, de atentados que han sufrido defensores de los derechos humanos, defensores del territorio, especialmente a manos de la minería o por situaciones de minería. En Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en todos los estados de la República a donde se han echado a andar o se han pretendido echado a andar proyectos mineros, existen este tipo de situaciones. Yo lo único que podría decir es que México está dolido. Yo soy apartidista, yo no soy personero, ni mozo, ni portavoz de ningún partido, ni de Morena, ni de nadie. Pero muy independientemente de eso, puedo decir que México está dolido, yo estoy dolido y estoy muy molesto por la situación que se dio en torno a la ley minera. El secretario de gobierno, Adán Augusto, es impresionante que tú tengas que acudir al artículo 8 para hacer un escrito y ver si te reciben y no te reciben, y que al sector minero se le recibe con los brazos abiertos, de manera improvisada, de manera oculta, en lo oscurito, y al pueblo no. El gobierno, sea este gobierno del bienestar, como bien se le ha dicho, sea el gobierno del PRI, el que sea, los gobiernos únicamente saben orillar a los pueblos precisamente a la rebeldía digna, porque realmente los gobiernos no son sensibles, los gobiernos no son constitucionales, la Constitución solamente está ahí como parapeto, pero realmente la Constitución, en la participación de la vida de México, la Constitución realmente no rige la vida de México, porque la Constitución se supone que no debería de haber ninguna ley por encima de la Constitución, y la ley minera ha estado por encima de la Constitución desde 1992. ¿Y qué decir del TEMEC? ¿Qué decir del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué decir de la Ley de Inversión Extranjera? Que son instrumentos simple y sencillamente para despojar a los pueblos. Yo lo único que podría decir es del norte al sur, de este y oeste, como dice la consigna, que el pueblo sea consciente, que el pueblo realmente cuestione. A mí me molesta mucho que la gente no cuestione. Cuando llega un político, la gente hace dioses, la gente los idolatra. Yo lo único que pido es que la gente cuestione, que la gente reflexione, que lo que pasa en el campo o lo que pasa en el pueblo repercute en las ciudades.
porque el campo produce para las ciudades. Entonces, yo lo único que pido es eso, que México reflexione, que estas luchas no tienen por qué ser un caso aislado, o sea, la minería no tiene por qué ser una situación aislada del capricho, del berrinche de Andrés Manuel en cuestión al Tren Maya, o en el caso de Morelos, la minería no tiene que estar aparte de la termoeléctrica, la cual también ya ha cobrado una vida, que fue el compañero Samir. Andrés Manuel en el 2018 se comprometió y lo expresó que en Morelos no iba a haber minería ni habría termoeléctrica, porque sería como querer sacar petróleo en Jerusalén, así tal cual lo dijo. Entonces, el día de hoy no ha cumplido, porque en primer lugar, Andrés Manuel no ha coadyuvado para que la familia de Samir tenga acceso a la justicia. Ya van algunos años de ese artero crimen y el caso de Samir sigue impune. Entonces, esto no puede ser así. Lo único que yo puedo decir es que los pueblos reflexionemos, que entendamos que tenemos que cerrar filas, porque la situación está muy delicada, la situación está compleja. Ser opositor a un proyecto, a un megaproyecto, sea minería, sea termoeléctrica, lo que sea, ser opositor implica poner en riesgo tu vida, implica poner en riesgo tu salud psicológica, tu salud emocional, porque hasta esos rangos llegan los daños de las empresas, porque ya no se vive. Una vez que llega una empresa, tú ya no estás en paz, la familia ya no está tranquila, la población se altera. Yo lo único que puedo decir es eso y reitero mi agradecimiento desde Tetlama, de verdad se los agradecemos, les enviamos un cordial saludo y con la exigencia de que en el Senado no se siga ya manipulando más la gaceta la minuta, perdón, en torno a la ley minera y Bien, que ya Javier, se haga lo pues, que se tiene que hacer constitucionalmente. pues muchísimas gracias, Javier, amplio, contundente, ese llamado al pueblo consciente, ¿no? Y vamos a estar al pendiente, porque esto todavía no termina y pues están abiertos los micrófonos de este programa Miradas Críticas cuando ustedes así lo deseen, solamente pues échenos una llamada, un WhatsApp y con gusto abrimos este espacio que es semanal precisamente para estas denuncias. Muy buenas noches, Javier. Bien, pues ahí ya escucharon pues el testimonio directo de lo que está viviendo en Morelos, pero también en casi todo el territorio del mexicano que tiene el problema de la minería. Y pues vámonos sin más, porque el tiempo nos apremia al segundo bloque con el intro del PA Comentario. Hijos de la rea, hijos de la oligarquía. Así les dijeron a los diputados de Morena después de cochupar con la Cámara Minera de México, es decir, con los empresarios y con el secretario de Gobernación, desde ahora la peor corcholata de AMLO, diputados que impulsaron y votaron una ley que, como lo hemos venido diciendo en este espacio, los desnuda como un claro ejemplo de lo que cualquiera que se considere de izquierda no debe de ser. Es decir, tibios a la hora de actuar. Eso de tibios nada más aplica para los que se consideran de izquierda o provienen de alguna de sus variantes socialdemócratas. De los chapulines, de esos, ¿para qué hablamos? Si bien dice el pueblo que la culpa no es del marrano, sino de quien le da de comer, ya que estos chapulines fueron los que operaron el madruguete al pueblo de México. Incluso dicen que Andrés Manuel López Obrador aceptó estas modificaciones contrarias a su propio discurso antineoliberal. Y ahora que le dio el COVID, pues no vamos a saber hasta dentro de unos días si es cierto que dobló las manos o fueron los neoliberales al interior de Morena los que le ganaron la partida. El coordinador de los diputados de Morena asegura que AMLO dijo sí a esta nueva ley neoliberal. A pregunta expresa de si se había consultado con el presidente estos cambios a su iniciativa, él aseguró que sí. Esperemos unos días para ver cómo AMLO se echa este trompo a la uña. Incluso la derecha y ultraderecha del Pacto por México, PRI, PAN, PRD y todo tipo de alimañas que actualmente se acuerpan en una nueva coalición pro-neoliberal para el 2024, le hicieron el teatro saliéndose para no votar a favor de otra iniciativa de AMLO,
como lo han hecho con todas las que no les convienen, pero dejaron al movimiento ciudadano para que alcanzaran los votos y pasar esta ley, que aunque los afecta un poco, es mejor que la propuesta original. Y como bien dice el pueblo, el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. Y ahora el discurso de los diputados de Morena sobre la 4T y la transformación va quedando vacío. Por un lado hablan de la lucha contra el neoliberalismo y por el otro, de manera vergonzosa, le hacen la chamba. Pero también con estas acciones pro-neoliberales de los morenistas se van cumpliendo nuestros vaticinios. Una vez que no esté AMLO en la presidencia, él o la que le siga, de manera gradual o acelerada según quien gane, nos regresará al neoliberalismo. Sí, a ese de Calderón y Peña Nieto. Al fin que la izquierda electoral se ve y se nota, no tiene fuerza y no quiere tenerla. Le gusta depender de los enjuagues políticos de los que ayer eran priistas, panistas, perredistas o las tres cosas consecutivamente hasta aterrizar en Morena. Y los pocos diputados de Morena que pudieron salvarse del cochinero político, votando o por lo menos peleando a favor de la ley minera que envió AMLO, quedarán en el futuro cercano como el perro de las dos tortas, sin apoyo del pueblo por traidores y sin hueso por socialdemócratas. Y es vergonzoso porque estos diputados y diputadas, que sí provienen de la socialdemocracia electoral, aunque no estuvieran de acuerdo y hubieran votado a favor de esa ley obligados por los 75,763 pesos con 18 centavos que les pagan mensualmente por votar, tampoco señalan a quienes hicieron el trabajo sucio. Se vuelven cómplices de su coordinador Ignacio Mier, que muy quitado de la pena dijo que solo negociaron con los empresarios mineros. Ni tampoco dicen nada de que los grandes ausentes en esta negociación fueron los pueblos a los que la minería ha despojado, contaminado y físicamente asesinado a varios activistas y defensores de derechos humanos por oponerse a esta explotación. Así, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, un expriista y gris empresario poblano de las comunicaciones, declaró a los medios de comunicación que junto con el secretario de Gobernación sostuvieron una reunión con representantes del sector minero para conversar sobre la regulación de esa industria. Además dijo que la iniciativa de ley fue producto de un gran debate. Ya vimos que en ese debate no estuvieron representados los pueblos agraviados, sino solo los empresarios. E incluso para ponerle más sal a la herida, este diputado Chapulín recordó que lo hicieron, es decir, cochuparon, como con las leyes del outsourcing y de las afores. Leyes que también su rasgo característico es que fueron negociadas con los empresarios para beneficiarlos y no con el pueblo, que es el que sigue sufriendo mayor explotación bajo este esquema de trabajo. También quien habló con el secretario de Gobernación para suavizar, es decir, para que los empresarios sigan explotando más, fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien, aunque ganó la gubernatura de la mano de Morena, antes de ser purificado al convertirse en un moreno, fue priista, panista, perredista y de Movimiento Ciudadano. Pero, ¿qué decía la propuesta de Obrador y cómo quedó la ley? Hay que analizarlo para que podamos criticar con razón. En la vigencia de las concesiones de agua para las mineras, AMLO proponía que cada 5 años se prorrogara, es decir, que se alargara el permiso, siempre y cuando las mineras cumplieran las normas, esas que siempre violan. El nuevo texto pone la vigencia de la concesión de agua en 30 años. También la propuesta original ponía un tope del porcentaje de agua que puede usar una minera. En la propuesta discutida con los empresarios mineros no hay tope, es decir, pueden usar todo el agua de un acuífero. Y aunque digan que es prioritaria para el consumo humano, ya sabemos lo que los empresarios solo obedecen a la ley de la mayor ganancia y no a la necesidad de las personas. También las empresas mineras deberían negociar con las comunidades las condiciones para el uso de sus tierras. La ley aprobada establece la ocupación temporal de las tierras de las comunidades como un derecho de los empresarios. También la ley de AMLO proponía un plazo de 365 días para desmantelar las presas de Jales, es decir, los lugares donde las mineras depositan sus desechos, muy tóxicos por cierto. Con la nueva ley no se requerirá el desmantelamiento de estos vertederos contaminantes, a menos que la autoridad compruebe que hay riesgos. Ya sabemos que eso de que la autoridad compruebe nunca aplica para los empresarios. Tan solo recordemos la contaminación del río Bacanuchi, que afectó a más de 22,000 personas cuando una minera derramó miles de litros de agua contaminada al río, y que, por cierto, no ha habido castigo alguno, ni con los otros 22 accidentes ambientales que lleva esta empresa. Sanción que debería ser el retiro de la concesión,
Por cierto, dicho accidente fue obra del Grupo México de Germán Larrea, el segundo más millonario de México. Y el cambio que suaviza todo es el que se refiere a los plazos de las concesiones. Actualmente se dan por 50 años, con prórroga de otros 50 años. 100 años de explotación desmedida. La propuesta presidencial reducía a 15 años la concesión, es decir, el permiso, y se podía prorrogar otros 15 años, lo que sumaba 30 años en total. La ley de esta nueva empresa minera llamada Morena dejó a 15 años el primer permiso y lo amplió a 25 2 veces más, es decir, 80 años. Ni los que vivirán estos diputados hijos de la REA. ¿Qué lección aprendemos de estos cochupes de Morena con los neoliberales? Que confiar en los diputados, senadores y cualquier representante del gobierno, nomás porque se les limpió el negro historial de su pasado al convertirse en miembros de Morena, no es una opción. Se debe seguir con la consigna contra los chapulines que solo brincan a Morena para beneficiarse y beneficiar a sus patrones, los empresarios. Así, el mismo pueblo que votó por ellos, confiando en que empujarían la cuarta transformación a favor de los explotados, no solo tienen que estar pendientes de su desempeño para señalarles cuando toman decisiones neoliberales, contrarias al bienestar popular, sino también exigirles que hagan más y que eliminen de raíz, de manera radical, las leyes que actualmente benefician a los empresarios y políticos neoliberales. Y lo que es más importante, construirse como representantes populares en medio de la lucha contra el neoliberalismo en cualquier ámbito de la vida, política, económica y social. Y eso pasa por organizarse de manera colectiva y de preferencia de manera independiente, con el objetivo de denunciar y destruir todo vestigio neoliberal y transformar este sistema capitalista que, como lo estamos viendo, engendra siervos del capital que más temprano que tarde votan a favor de los intereses de sus amos y no del interés del pueblo explotado. La opción nunca será poner nuestras expectativas en políticos de oficio. Esos que se la pasan de diputados a senadores, pasan por ser gobernadores y regresan a ser diputados y luego senadores otra vez. Además, y para que lo vayan pensando, el trabajo de los diputados no genera ningún producto, mercancía o servicio, como sí lo hacemos todos los que trabajamos y ganamos de 1 a 3 salarios mínimos, que además representamos el 75% de la población. Si los diputados ganaran lo que ganamos la mayoría de la población, hasta votarían por subir el salario. Pero con sueldos de casi 76,000 pesos, los diputados, cualquiera que sea su origen, incluso algunos que sí surgieron de algunas luchas populares, se van convirtiendo en una casta dorada que, por no perder sus abultados ingresos, ya empiezan a traicionar al pueblo. Muchas gracias, Héctor. Pues al contrario, Francisco, ahí está el comentario. ¿Qué les pareció? Pueden ahí calificarlo. Y pues vamos a aprovechar también para mandar saludos. Creo que hoy vamos a romper récords. Nos están escuchando, viendo en 10 estados de la República. Mandamos saludos a Oaxaca, Puebla, Morelos, a Baja California Sur, San Luis Potosí, allá en la Huasteca hidalguense, veracruzana. Saludos a Frecuencia Proletaria. También aquí en el Estado de México, en Ecatepec, en Chiapas, en Querétaro, en San Bartolomé Mellalco, aquí a la alcaldía de la Ciudad de México, también al plantón por los 43 que nos está escuchando Cristina. Y bueno, pues mándenos también sus comentarios, sus preguntas, y vámonos con el primer corte, con la producción de Radio Común. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común.
Estamos de regreso en el programa Miradas Críticas, la situación de México. Ya este programa titulado Ley Minera, Saqueo y Resistencia Obrera. Por ahí nos comenta Guadalupe que no solamente es el saqueo de los recursos naturales, sino también pues se vuelven ricos por la explotación de los hermanos mineros. Así lo comenta, muy acertado el comentario de Guadalupe, y le mandamos también muchísimos saludos. Vámonos al tercer bloque. El tercer bloque en esta ocasión nos toca La Voz de Fragua con el tema Entre la sequía y el saqueo. Fragua, forjando el camino para la emancipación popular, corrupción, negocio y desinterés. Entre la sequía y el saqueo, la falta de agua en México. Al escribir estas líneas es 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Desde enero de este año se leían noticias de grandes fugas en el sistema Cutzamala en la zona de Ecatepec, fugas que dejaron sin agua a 6 municipios del Estado de México, y que así se han mantenido durante todo lo que va del año. A principios de marzo, junto a la onda de calor, se avisó que además de las pérdidas causadas por las fugas de agua, el clima tampoco ayudaría mucho, pues las sequías se incrementarían. Para marzo del 2023, las presas que alimentan al Cutzamala se encontraban al 49.9% de su capacidad, apenas arañando la mitad, y se esperaba que aún con las lluvias el incremento no sería de más del 10%. Sin embargo, no solo el cambio climático y el aumento de las sequías, también producto del sistema capitalista y la destrucción que éste ejerce sobre la tierra y el agua, son factores que afectan en demasía el problema del agua, sino también el despojo, la corrupción y el huachicoleo. Tan solo en el sistema Cutzamala hay más de 1000 tomas clandestinas, datos de febrero de este año, y se pierden 15,000 litros por segundo por fugas y fallas de red. Además, tan solo con las concesiones de agua de los falsos campesinos en el Estado de México, es decir, de las empresas principalmente industria y turismo que usan concesiones de agua a título de uso agrícola, se podría tener agua para 100,000 personas durante todo el año. Ahora bien, vamos por partes. ¿Por qué hay tantas fugas en el sistema de agua? En gran parte es por el huachicoleo que ha sido promovido y protegido por las autoridades locales del Estado de México, quienes lucran con el negocio de las pipas y compra clandestina de agua. Otro factor es la falta de inversión en el sector. En los últimos 40 años no ha habido un verdadero mantenimiento del Cutzamala, solo se ha dedicado a tapar el sol con un dedo. Además, los servicios de mantenimiento y construcción del sistema de agua se dan por licitaciones a empresas privadas, como la Peninsular de Grupo Hermes, propiedad de Carlos Han Ron, el 10º hombre más rico del país, hijo de Carlos Han González, quien fuera gobernador del Estado de México de 1969 a 1975. Cabe señalar que la familia Han ha estado muy ligada al Partido Revolucionario Institucional y a la vida política del país, sobre todo en el Estado de México. Así, estas empresas ganan haciendo malas tareas de construcción para vender mantenimiento y haciendo mantenimientos deficientes que las vuelvan a contratar. A los burgueses poco les importa la vida o el medio ambiente, ellos solo quieren mantener sus ganancias. Para acabarla de amolar, el costo del agua aumentó el 5% en Amecameca, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Lerma, Tecámac, Toluca, Tutitlán y Zinacatepec, y el 7% en Acolmac, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Naucalpan, Tepozotlán, Tlanepantla, Valle de Bravo. De estos, los que sufrirán mayores estragos por la falta de agua del Cutzamala serán Huixquilucan, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza.
además de Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Lerma, Toluca, Ecatepec y Tecámac. Sin embargo, el Cutzamala solo abastece el 30% del agua al Estado de México. El resto viene de los acuíferos, los cuales tienen una sobreexplotación de hasta el 300%, en el caso del acuífero del Valle de México, y del 25% del acuífero del Valle de Toluca, la mayoría realizado por sobreexplotación en materia de agricultura y, como mencionamos arriba, de empresas que usan estos títulos para otros fines o son de empresas y monocultivos. Como resultado de esta sobreexplotación, también se han visto afectadas decenas de colonias, en donde han surgido socavones y reblandecimiento de la tierra, ocasionando grietas y otros problemas en casas y unidades habitacionales. Con esto, el problema del agua se vuelve muy complejo, pero lo real y la esencia es que es la acumulación capitalista y su hija, la corrupción. Están golpeando más y más los recursos hídricos. Es la falta de regulación para fortalecer la industria. Es la continuidad de tratar al agua como una mercancía y no como un derecho humano. Por eso, como OLEP, hacemos el llamado a todos los habitantes del Estado de México para que nos organicemos en conjunto para que se cancele de inmediato las concesiones de agua a las grandes empresas, para que se expropien todas las empresas que han sido parte de la privatización del agua mediante las licitaciones de mantenimiento y construcción, así como de transporte y manejo. Exigimos un pago justo del agua y cancelar el pago del servicio en todos los municipios afectados por la falta de agua hasta que el suministro se regule en una cantidad de 100 litros por habitante al día, manteniendo una tarifa social justa y creación de una empresa estatal a nivel nacional que gestione todo lo necesario a la construcción, mantenimiento, distribución del líquido vital. Luchemos por el agua para todo el pueblo, luchemos por una vida digna, la democracia popular y el socialismo. Ya estamos de regreso. Escucharon la voz de Fragua entre la sequía y el saqueo, una producción de Cherry TV. Desde aquí les mandamos saludos a quienes están participando desde ese espacio. Y vámonos al segundo corte y regresamos inmediatamente ya con la entrevista con Israel en idea, proyecto de construir la unión de trabajadoras y trabajadores de restaurantes y cafeterías. Estás escuchando Radio Común. Radio Común. Pues estamos ya de regreso. Le agradecemos los comentarios. Dicen: no queremos minería de muerte en Morelos. Maya Lilia nos dice: como ciudadanos sí es importante la organización, pero sobre todo la conciencia de lo importante de cómo se encuentran nuestros mantos acuíferos y organizarnos. Y bueno, hay varios comentarios que pueden leer ustedes en las redes sociales. Y sin más, pues le damos la bienvenida. Buenas noches, Israel Pérez, integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Hola, buenas noches, acá a todas las personas que nos escuchen y nos escuchen en el futuro, porque eso se queda grabado. Gracias una vez más por el espacio a ustedes, compañeros del comité. Pues bien, ahí nos van a escuchar en los metauniversos, ¿no? En los que escojan cualquiera. Bien, esta iniciativa o esta propuesta que pues a simple vista resulta muy interesante, esta de construir la unión de trabajadoras y trabajadores de restaurantes y cafeterías, un sector doble, triple, cuádruple explotado. Platícanos, Israel, cómo surgió esta idea y a qué necesidad responde. Pues
esta idea nace de varios comentarios, varias quejas, varias denuncias de gente que conocemos, de compañeros, compañeras que están en el sector y que por alguna extraña razón que se explica porque ya pasó el tercer mes del año y la mayoría de la gente que está en el sector está con los contratos de 3 meses que no han sido abolidos, no han sido abrogados de la Ley Federal del Trabajo, a pesar de los cambios de la del 2019 y 2021. Entonces hubo una ola de despidos, ¿no? Y aprovechando como la temporada de Semana Santa, todo esto de que la gente andaba como en otra dinámica, hay una ola de despidos en el sector, la gente empieza a enojarse y empezamos a recibir a diestra y siniestra algunas llamadas, ¿no? De gente que nos busca como Lepudit para pues preguntarnos pues qué se puede hacer, ¿no? La mayoría de las historias son muy parecidas. El último mes me estuvieron hostigando, el último mes pues ya me estaban diciendo que no me presentara, etcétera, ¿no? O mucha gente también al parecer sigue o hay algún virus por ahí, no sabemos si solo el COVID u otros, que la gente está muy enferma de gripa, hay muchas gripas. Entonces muchos trabajadores cayeron enfermos y derivado de esto también, pues muchos 2-3 días, pues ya los despiden en lugar de que les hagan válida su, por los días que tienen de que podrían tener descanso, porque la mayoría de los trabajadores del sector no tienen seguridad social, ¿no? Entonces se vuelve bastante sintomático de esta lógica que se mantiene en el sector de los trabajadores de servicios, específicamente restaurantes, cafeterías, donde se necesita la organización para la defensa de estos intereses inmediatos, porque realmente es un sector bastante golpeado históricamente, es un sector que no ha tenido grandes, digamos, fuerzas sindicales independientes. La mayoría de los trabajadores sí están sindicalizados, pero ligados a sindicatos blancos, o sea, de protección de las empresas o sindicatos priistas, ¿no? Entonces, consideramos que es necesario, como ya se decía en los bloques anteriores, pues la necesidad de organizarnos de manera independiente por la defensa real de los derechos de los trabajadores y también ligarlo a la lucha por la democracia popular y el socialismo. ¿Cuáles son las condiciones laborales que han encontrado Israel? Por ahí anunciarle a la audiencia que tenemos un audio de un testimonio de una trabajadora, que no lo vamos a pasar ahorita, pero lo vamos a preparar bien, dura como 15 minutos para el próximo programa, para el próximo martes. Pero lo que has platicado, te han platicado, conocen, les han llegado, y también, también creo que lo han vivido muchos. Yo conozco a muchos jóvenes, hombres y mujeres, sobre todo estudiantes, que han trabajado de meseros, meseras o en las cafeterías o en ese ámbito laboral. ¿Cuáles son las condiciones actuales laborales, Israel? Pues, por ejemplo, el promedio de un mes de salario de un mesero ronda los 5,200 pesos. Ni siquiera es el salario mínimo, ¿no? O sea, no estamos hablando de que alcance, de que sea esta gran mejora, que es una mejora para una buena parte del pueblo, pero pues como la mayoría de los trabajadores del sector son informales, aunque las empresas paguen impuestos, estén dadas de alta en el SAT y todo, pero no les dan esa validez a sus propios trabajadores, ¿no? Tenemos esa condición. Durante muchos años ha sido el segundo o el tercer sector con más quejas por violación a derechos laborales, en específico el tema de las mujeres, el tema de la cuestión de la discriminación. Muchas son obligadas incluso a hacerse pruebas de embarazo cada tanto para que no estén trabajando en esas condiciones que no les permiten aguantar paradas durante 12, 13 horas, muchas veces sin comer, ¿no? Entonces, en lugar de que les den buenas condiciones, pues la solución es correr a las mujeres, ¿no? También el tema de la informalidad es lo que atraviesa todo. Los compañeros nos dicen que incluso ni siquiera existe, por ejemplo, un checador. O sea, no hay nada físico que les diga, yo entré a las 6 de la mañana y estoy saliendo 8, 9 de la noche, ¿no? Literalmente en la mayoría de las chambas es una persona, es el moderno capataz que te da entrada a las 6, llega a 6:05, ya no te deja pasar y ese día se te descuenta, ¿no? Y digamos es la única forma de justificar
que estuviste o no. Entonces se vuelve muy complicado para el nivel jurídico tener esas evidencias de la relación laboral, ¿no? Obviamente no hay contratos, porque los contratos pues no podrían estar debajo de lo que marca la ley en cuanto al salario, y la mayoría de los trabajadores los están contratando por horas. Esta propuesta muy neoliberal, que es la que lanzó en su momento Felipe Calderón, de que en la Ley Federal de Trabajo se marcara que se pudiera pagar 7 pesos la hora, ofensivo, y que afortunadamente eso se logró detener, pues en los hechos, en la ley pues, pero en los hechos se sigue sosteniendo con pagos de 25, 30 pesos la hora, y obviamente no hay las condiciones para dar los salarios, el extendido, pues, ¿no? Las horas extras. Entonces son esas condiciones que vemos, y la violencia. O sea, muchos trabajadores están siendo hostigados en sus trabajos, o sexualmente, laboralmente, muchas condiciones de violencia, de agresiones, es la constante. Entonces, por eso consideramos que es necesaria esta defensa de los intereses inmediatos, ¿no? Sí, ahora sí que a lo mejor es aventurado decirlo, pero la misma crisis económica por el COVID y el cierre de muchos restaurantes, y sobre todo de las cadenas, ¿no? Porque también, o sea, no solamente es la pequeña fondita que emplea uno o dos, sino son las grandes monopolios y cadenas de restaurantes y de cafeterías que emplean a miles de personas, pero pareciera que le están pasando la factura, ¿no? De esas pérdidas económicas, pues al trabajador, a la trabajadora, pues ahorita pues apretándoles más laboralmente, pues para recuperar lo que en su momento perdieron. Esta idea de la unión de trabajadoras y trabajadores, ¿qué decirle a los que nos están escuchando o que tienen conocidos, conocidas que nos dicen, pues yo también trabajo, algunos están a los fines de semana, porque estudian o tienen dos trabajos, etcétera? Hay casos que trabajan de día en el restaurante y luego se van al bar en la noche, etcétera. ¿Qué les podemos decir? O sea, ¿qué es lo que se podría o se piensa construir con esta unión? ¿Por qué acercarnos? Van a tener pláticas a este tema, ¿no? Sí, pues ya en lo inmediato, el día de mañana, y ahí sacamos una convocatoria en línea para hacer una primera reunión, pues con la gente que conocemos, y extenderla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos que hay muchas quejas, así, muchas denuncias en línea, muchas personas que platican en la chamba, ¿no? Pero consideramos que eso está bien, pues es un primer paso, porque es necesaria la denuncia y que la gente sepa que pues justamente estos empresarios, que como dato curioso, hay empresas, hay restaurantes de cadena donde se están ganando de puras propinas 200,000 pesos diarios, ¿no? Pues es una cantidad absurda de dinero, y eso no se va al SAT, pues, porque es lo que tú dejas en la mesa y no entra en la cuenta, ¿no? Que por ley eso debe ir al trabajador, por cierto, está en la hija del trabajo, pero pues las empresas hacen lo que quieren con ese dinero, ¿no? Entonces, justamente tenemos que dar ese paso más allá de la denuncia, de la queja, del desfogue, a una cuestión organizada, una cuestión donde tenemos que defender los derechos. Algo que también lo vemos, y como lo mencionas, es que muchos de estos compañeros son compañeros jóvenes que dicen, no, pues yo la neta voy a estar en esto un año, y en lo que acabo la carrera, en lo que busco otra cosa, en lo que entro al posgrado. Eso en el mejor de los casos, ¿no? O el que dice, no, pues yo no, la neta, yo llevo 10 años en esto, no me voy a salir, pero es que no hay más. O sea, la mayoría de los trabajadores del sector, el 53% tienen la primaria. Entonces los compas dicen, pues no me van a contratar de otra cosa, ¿no? Y así me paguen lo que me paguen, pues es un salario, pues que ahí tengo seguro, ¿no? Hasta que te corren, pues, ¿no? Entonces, todo esto es importante, porque es necesario que empecemos a hacer esta defensa de manera organizada, que conozcamos. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es justamente la formación política con los compañeros, que conozcan sus derechos, que conozcan que el sector está en el capítulo 14 de la Ley Federal del Trabajo, que conozcan cómo las autoridades, al negar hacer inspecciones o hacen inspecciones y les valen los derechos laborales, están violando derechos humanos, y permitiendo que las empresas sigan explotando y ganando a costa de la extracción de plusvalía de los trabajadores del sector, y que los propios compañeros vean cómo ellos son parte de esta fuerza de trabajadores que compartimos como clase social, pues el construir día a día el país, ¿no? Que no hay mucha diferencia, justo con lo decía hace rato, ¿no? Los hermanos mineros están en condiciones deplorables,
de 12, 13 horas, y los meseros, los garroteros, los lavaplatos, están 12, 13 horas chambeando, ¿no? Tal vez no es lo mismo la mina que el restaurante, pero al final de cuentas es la explotación del trabajador. Entonces, que se conozca que existen estas formas de defender a los trabajadores sin estar ligados a las empresas, sin estar ligados a los partidos políticos electorales y a las centrales de toda la vida, y que pues de una manera independiente realmente vamos a luchar porque se transforme esta realidad inmediata, pero sobre todo, y que el fondo es que justamente mientras las empresas, los grandes y medianos empresarios sigan siendo los que tengan el control sobre la vida pública de nuestro país, pues no va a haber realmente ley que valga, ¿no? Sino lo que va a ser es la ley del valor, la ley de la extracción de plusvalía, y que más trabajadores se metan a chambear para que ganen menos, pero pues se sostenga un poquito la economía, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a esta reunión. Nos pueden escribir ahí a olep.contacto@gmail.com, nos pueden mandar un WhatsApp, también ya tenemos WhatsApp como organización, eso es importante, al 55 73 92 45 48, lo ponemos al rato en comentarios, o si alguien me echa la mano por ahí de los compas que estén viendo, estamos corriendo en esta información, y pues para que ahí podamos empezar a hacer más, que aglutinados en esta organización. Ahora sí que los pasos jurídicos y políticos tienen que estar ahí dándose de manera contundente, pero sobre todo que se entienda y que los compañeros, la gente que nos pueda escuchar y conocer de este proceso, pues sepa que estamos ahí, ¿no? Que vamos a estar defendiendo los derechos del pueblo, como lo hemos estado haciendo desde el 2014 como organización, desde el 2015-16 en el tema laboral, y que para nosotros pues es más importante que los trabajadores tengan dignidad de trabajos justos, que tengan la seguridad social, a que pues seamos uno más de esos tantos sindicalistas que se hacen ricos a costa de los trabajadores, ¿no? Entonces, que sientan que es un espacio seguro de formación política y de organización, y que pues acá andamos. Pues bien, ahí está el llamado mañana a las 8 de la noche por el Zoom, para que puedan, quienes estén interesados en este tema, quienes conozcan o estén trabajando en restaurantes o en cafeterías, para que no se queden con su coraje o el odio hacia el patrón escupiéndole la sopa, porque no tienen la culpa los comensales, sino pues una forma también de organizarse, y desde la lucha pues jurídica, de derechos humanos, organizativa, pues lo importante es que pues solitos no vamos a cambiar muchas cosas, ¿no? Y recordando también que muchas de las, por ejemplo, personas, mujeres que están trabajando en restaurantes, pues vienen pues la periferia, lo que le dicen, ¿no? De Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, Estado de México, o sea, a pesar de, o sea, todavía que hay una sobreexplotación, pues también las distancias que tienen, porque la mayoría, pues efectivamente son gente de escasos recursos, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a terminar con este programa de Miradas Críticas. Muchas gracias, Israel. No, pues gracias a ustedes, ahí está la invitación. De todas maneras, si buscan, si por alguna extraña razón no se puede, porque muchos trabajan justamente en la noche y salen como a las 12, o sea, tampoco salgan a las 9, pues también nos pueden seguir contactando, ahí van a estar estos medios y vamos a estar realizando diferentes actividades de agitación, pues para que más gente se entere de este proceso, ¿no? Y pues muchas gracias por el espacio. No, pues al contrario, pues gracias también a la audiencia por escucharnos desde pues sus hogares, o ahí por ahí nos mandaban saludos que desde el metro nos estaban ahí escuchando, y pues nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Acuérdense que si tienen alguna denuncia o si quieren participar en alguno de los bloques de este programa, pues son bienvenidos, y pues solamente tienen que escribirnos por algunas de las redes sociales en las cuales nos encuentran. Y pues también, ya nada más para terminar como anuncio, próximamente ya viene la tercera escuela general allá en el estado de Querétaro, para todos los que nos están escuchando por allá. Y pues sin más, muy buenas noches y que tengan buen iba a decir buen inicio de semana, pero bueno, ya inició la semana.